Yo no es que sea un loco de las plantas, pero al menos trato de cuando estoy en un lugar abierto, como un parque, un bosque o un jardín botánico, trato el lugar con mucho respeto, y no por el simple hecho de cuidar la naturaleza o el medio ambiente. Es más bien tratarlo como un ser enorme con conciencia, y como cualquier otro ser inteligente, también respetar su posible enojo si te pasas de la raya. Tengo una percepción así por parte de mi abuelo, que me lo inculcó cuando estaba muy chavito, porque él cuando era joven trabajó en su natal Chiapas, al sur de la selva lacandona, haciendo una labor que aunque suene imposible de creer, es muy real. Su trabajo era buscar personas que fueron comidas por la misma selva, en un tramo donde la gente antes decía que en épocas de verano, si escuchabas esas voces, era mejor no entrar, porque te podías perder. No cualquiera podría hacer ese trabajo, solo él y otra persona podían hacerlo, gracias a este increíble don. Pero mejor se los explico para que me entiendan. Mi abuelo tenía 14 o 15 años cuando empezó con esa labor, porque a principios de la década de los 40 empezó mucho la caza furtiva de la zona con los animales exóticos de la selva. Y aunque era muy difícil para los de la zona atrapar un leopardo o un jaguar, donde estaba el verdadero negocio era en conseguir aves exóticas, y la que mejor se pagaba de todas era la guacamaya roja, que en esas épocas había en abundancia, no como ahora que se hizo un animal en peligro de extinción, que seguramente fue por esos motivos. Ya desde esas épocas se decía que en la temporada de calor, cuando la humedad está más fuerte que nunca, en cierto lugar de la selva se escuchaban sonidos muy extraños. Los adultos mayores, que en su mayoría era gente con mucha creencia y devoción con respeto a la selva, decían que si entras a la misma selva muy al fondo, esta te acababa jugando chueco, haciéndote perdidizo toda la zona, cambiándote los puntos de salida, hasta llegar a la forma de que aunque conocieras de bien a bien el lugar, te pareció un laberinto, y solo te bastaban 2 días para que la deshidratación y el calor te venciera, y así te volvieras comida para animales salvajes. La bronca era que jamás se encontraban rastros de las personas que desaparecían, y así fue que se formó una creencia, que era la misma selva la que los consumía, posiblemente chupando a estas personas bajo tierra, o también que eran los mismos árboles que los abrazaban con sus raíces hasta hacerlos uno mismo, fusionándose con los troncos. Esos mismos sonidos extraños que les comentaba que se escuchaban en la selva, supuestamente eran los gritos de las personas perdidas pidiendo auxilio. Allí es donde entra mi abuelo. En una ocasión, un tío suyo estaba haciendo dinero, buscando animales exóticos para venderlos, y después de 2 días de no saber nada de él, dieron por hecho que se perdió en la selva, o tal vez se lo comió algún animal. Su abuela estaba tan indignada por la situación que mandó a sus hijos varones a buscarlo, y para abarcar más territorio, hasta mi abuelo, que era un chaval, acabó yendo en bola de gente, pero ellos iban ateniéndose a la realidad, que seguramente un animal se lo comió, pero también, quieran o no, estaba la espinita, que la misma selva se lo absorbió, como era la creencia del lugar. Estaban avanzando con sus lámparas de aceite, cuando más de uno empezó a decir que se escuchaba el llanto de una persona, pero muy lejano en el fondo. Ya decidieron mejor quedarse todos juntos para así cuidarse por todos lados, pues los animales salvajes estaban bravos, y por lo menos una noche lo pasaron así, acampando todos en una zona. Pasan las horas y se estaban perdiendo todas las esperanzas, cuando mi abuelo dice que poco a poco empezó a escuchar el sonido de que alguien se quejaba, pero lo escuchaba muy adentro de su oído o en su mente, y no en el ambiente. Le comentó su papá y tíos, y ya agotando las opciones racionales, se fueron por lo paranormal, y le dijeron a mi abuelo que no se cohíba y le haga caso a su intuición, y se fueron avanzando por toda la selva, hasta el fondo, según las indicaciones de mi abuelo. Avanzaron lo más que pudieron, y mi abuelo lo que hacía era tocar todos los árboles para guiarse, como si estos mismos les hablaran. Así fue poco a poco, tocando cada árbol, más frondoso a más grande, durante horas, hasta que llegaron a un árbol donde mi abuelo juró que al tocarlo sintió mucha pero mucha tristeza, y como por arte de magia empezó a llorar sin parar. Esperaron un rato para que él se sintiera mejor, porque vieron que todo eso era una señal. Pasan las horas y cuando se calmó, mi abuelo dijo que en ese árbol está su tío, y no sabe cómo explicarlo, pero él está dentro de él. Revisaron el árbol de pies a cabeza y se veía como cualquier otro árbol, y con un filo de machete le hicieron una fisura, solo porque sí. Jura que al hacerlo, en el ambiente se escuchó un grito de dolor que venía de todas partes. No estaban seguros que fuera propio del árbol, así que cuando lo hacen otra fisura, buscando arrancar un buen trozo de corteza, fue allí que todos escucharon el sonido del llanto agudo de un humano por todo el ambiente. De momento no sabían cómo actuar,
si era correcto intentar sacar el árbol desde la raíz o talarlo para llevarlo a la casa. Así que mejor se regresaron al pueblo para hablarlo con los adultos de la zona, preguntando qué sería lo correcto hacer bajo las creencias del lugar. Obviamente se llevaron el regaño de su vida. Les dijeron que si ya saben que cuando escuchen llantos en la selva no se deben meter, pero como siempre, el hambre de dinero siempre puede más que el miedo, y eso fue lo que le pasó al tío de mi abuelo. Por avaricia se lo comió la selva. Después de debatirlo y darle la noticia a la abuela, ella dijo que quería sentirlo y escucharlo de primera mano, e hizo que la llevaran hasta ese árbol para quitarse las dudas, a pesar que era un camino largo y peligroso. Cuando al fin llegaron, ella ni necesitó tocar el árbol, cuando solita se puso a llorar, diciendo que no necesita tocarlo, está escuchando el llanto de su hijo dentro de ese árbol, y que a ver cómo le hacen, pero van a tener que desenterrar el árbol entre todos para llevárselo al pueblo. Pero hasta eso la abuela, siendo mucho más sabia que los demás, dijo que eso se hará si la misma selva lo permite, porque para eso hay que buscar la forma de comunicarse con ella, y acamparon en el lugar, esperando recibir cualquier señal. Por lo que parece, mi abuelo fue el único en la familia con el don de la comunicación con la selva, pues él soñó que de lo espeso de los árboles, éste les hablaba entre los susurros del aire de las ramas, y les decían que no pueden llevarse el árbol, pero que si mantienen respeto por el lugar, en el próximo verano pueden venir por su pariente o lo que quede de él para que le hagan una cristiana sepultura. Mi abuelo les comentó eso a su familia y creyeron que eso era lo correcto de hacer, pues ya confirmaron que en verdad la misma selva tiene conciencia y no quiere venganza, más bien quiere justicia, y eso se hizo. La abuela aceptó el trato y se regresaron para el pueblo y esperaron el siguiente verano para ir por los restos del tío perdido, pero también se empezó a correr la voz del famoso don de mi abuelo con la selva, con el que se puede comunicar a través de los árboles. Como eran muchas personas que se perdían en la selva por la caza furtiva de animales, no faltó la familia que buscó a mi abuelo a través de conocidos, y viendo la oportunidad de ganar un dinero, mi abuelo empezó con esa jornada de trabajo. Él no cobraba tanto por el don en sí, era más bien cobrar por el peligro de exponerse a la selva, porque aunque lo conozcas de pies a cabeza, te puede pasar de todo, como que una víbora te muerda, una araña te pique, o si molestas a algún gato salvaje, este te esté siguiendo durante horas o días, y cuando bajes la guardia, se va sobre ti. Durante ese año, mi abuelo afirma que encontró a otras 2 personas dentro de los árboles, por medio de este proceso de seguir el llanto y entablar una comunicación con la selva. Cuando llegó el siguiente verano, toda la familia de mi abuelo estaban dispuestos ahora sí dar con el tío. Se fueron asustados, tanto mi abuelo como su familia, pues no sabían qué esperar. Cuando llegaron al árbol, se llevaron tremenda sorpresa, pues aunque suena imposible de creer, encontraron como si la misma árbol hubiera botado desde el centro, a través de sus cortezas, varios dientes que parecían fusionados, pero eso solo fue una señal de dónde raspar, pues al quitar unas capas de corteza, encontraron un anillo de oro que era del tío y nadie más. Lo que hicieron fue llevarse todo eso, pues al menos con los dientes y el anillo se echaron una misa en su honor para que el tío se haga camino por el sendero de Dios. Lo mismo pasó con las personas que mi abuelo encontró en los árboles, porque donde aparecían los dientes, allí es donde deben rascar la corteza, y encontraban cosas propias de los difuntos, como en una ocasión un dije de plata de un collar que usaba un señor, o un diente con corona de metal que lo usaba el otro, porque repito, fueron 2 personas más a quienes se encontró. Lo que la gente no entendía era que, a pesar que sonó mucho todo esto en la comunidad, la gente era lángara. A la primera oportunidad que se escuchaban guacamayas cantar por la zona, todos se metían como locos a la selva para ir tras ellos. Y aunque ya usaban sogas para amarrarse y no perderse por el lugar, al menos cada año se llegaban a perder de a 4 o 5 personas para ya jamás saber de ellos. Y ya con tal de no buscarlos, la gente simplemente decía que la selva se los comió. Con el tiempo apareció otra persona con el mismo don que mi abuelo, y entre ellos dos ayudaron a varias familias para encontrar pronta resignación, pero a más avanzaba el tiempo, dejó de perderse la gente, al punto que un año ya nadie lo hizo. Mi abuelo, ya siendo un poco más adulto, se fue a vivir a Tabasco, que es donde hizo su vida, y en su terrenito lo acondicionó lleno de árboles y plantas, que parecía una pequeña selva, y nos juraba que él podía hablar con todas y cada una de ellas. Yo siempre creí que todo eso eran ocurrencias de mi abuelo, solo para hacerme reír, pero cuando conocí a un tío abuelo, me contó toda la verdad, y al fin lo entendí todo.
Después de la pandemia me asusté tanto por mi condición de sobrepeso que me propuse hacer ejercicio para llevar una vida más sana, y como por la colonia, cruzando apenas la avenida, estaba a la entrada a un bosque, me dio por empezar a trotar por la tarde-noche, después de llegar del trabajo y comer. Ese bosque lo conozco de pies a cabeza, porque como he vivido toda mi vida por el lugar, cuando estaba chamaco me iba con los camaradas a explorar todo el tiempo, y después, ya más crecidito, me iba con los amigos a echar alcohol cuando estaba en la prepa. Pasan las semanas y empiezo a agarrar poco a poco condición, y ya lograba llegar a la zona de las piedrotas sin desgastarme tanto, que eso era la parte más alta del lugar. Me quedaba allí unos 5 o 10 minutos con la tremenda vista, mientras me ponía a descansar, para así ya bajar antes que anocheciera. Fue en esas ocasiones que vi por primera vez esta chava, en una joven no mayor a 30 años con su ropa deportiva, y se veía trotando todo el camino ancho, hasta llegar a un costado donde en épocas de lluvia se acumula el agua en forma de tipo lagunita. Mucha gente se miraba por el lugar, estaba lleno, todo el mundo haciendo ejercicio, pero no sé por qué, ella me llamó mucho la atención y por lo menos en esa ocasión hizo algo muy extraño cuando llegó a este cúmulo de agua, pues de su cangurera sacó algo y lo amarró con un hilo. Después lo estiró hasta ponerlo como unos 2 metros del lugar y ahí clavó una rama donde también amarró ese hilo. En mi primera impresión pareciera que estaba intentando pescar y hasta pensé que la chava está bien loca, si cree que allí va a haber peces de algún tipo, pues eso es agua de lluvia. Pero con lo que había visto, ahora tenía más dudas de lo que estuviera haciendo, porque podía verlo desde donde me encontraba. Aunque estaba a punto de oscurecer, había buena vista y podía checarlo todo sin ningún problema de detalle. Así que me entró mucha duda, ¿qué había aventado esa chava y por qué lo amarró con un hilo? Después de hacer eso, la chava se va, y ahora ya, con la noche encima, también cerca yo bajé a mi ritmo, aunque me dio mucho morbo pensar, ¿qué dejó esa chava? Y agregando más metros a mi ejercicio, pues me arrimé el ojito de agua y ya ve el hilo que dejó amarrado. Se los juro que no iba a hacer nada, a lo mucho agarrarlo, así que me arrimé a husmear, pero pasó algo muy extraño, y fue que un pájaro, de esos negros delgados que parecen cuervos pero no lo son, creo que los llaman ticús, se arrimó hasta donde yo estaba y con su pico intentó jalar el hilo clavado. Eso sí se me hizo muy extraño, pues pareciera que ese pájaro no le daba miedo que yo estuviera a menos de 1 metro de él, y hasta pareciera que ese pájaro tenía conciencia, porque estaba bien decidido a sacar lo que sea que habían amarrado ese hilo y arrojado al agua. Ya con el morbo encima, me aseguré que no hubiera nadie cerca, y pensé que si hice la maldad, pues hay que hacerla completa, y jalé el hilo para ver que habían arrojado al agua, y al sentir algo pesado me entró más duda. Se los repito y se los juro, yo solo quería sacar lo que estuviera adentro, y una vez verlo, arrojarlo de nuevo y dejarlo todo como está, pero no pude hacerlo cuando supe de qué trataba. Saqué un envoltorio pesado de plástico, amarrado con el mismo hilo negro, y algo nervioso, esperando lo peor por mi cabeza, pensé que esto era algo feo, y sí, era referente a la brujería, porque dentro veo que hay un muñequito de tela que estaba relleno con pelo humano. Las costuras estaban mal hechas, dejaban escapar el pelo, y ahora así asustado, lo que hice fue regresar el muñeco a la bolsa, amarrarlo con el mismo hilo y ahora sí dejarlo todo como estaba, mientras me decía una y otra vez que quién me manda a andar de mitotero en cosas que no me importan. Dejé todo como estaba y ya de noche empecé a trotar mejor rumbo a mi casa. Pero ¿se acuerdan del pájaro que estaba picoteando el hilo de ese trabajo de brujería? Pues aunque soy una locura, ese mendigo pájaro me siguió hasta mi casa. Se fue todo el trayecto detrás mío, parándose en cada árbol, que me miraba y se los juro que me cantaba. Eso me empezó a dar mucho miedo, porque hasta cuando salí del bosque y estaba esperando cruzar la avenida, lo hice a la par de una señora que venía con su mandado, que también quería cruzar, y hasta ella dijo: mire ese pájaro, ¿por qué está tan loco? Eso de cantar de noche es muy extraño. Y pues eso abonó más a mi paranoia. Caminé con prisa a mi casa, y como si fuera una pesadilla de nunca acabar, el pájaro se paró en el marco de mi ventana, y se los juro que con el pico le daba ligeros golpes al vidrio de la ventana de mi cuarto, así, queriendo llamar claramente mi atención. Admito que eso ya me tenía con los nervios de punta, y solo pude pensar en marcarle a un amigo para decirle lo que me acaba de pasar, y él me contestó que ni mandado a hacer, porque su primo anda en la ciudad y anda de alucín que se cree creador de contenido de expediciones, de lugares embrujados, y todo eso sería un buen video. Le expliqué cómo y dónde estaba el mono de brujería atado con hilo, y no pensé que se motivaran tan rápido, porque en cosa de 30 minutos ya estaban afuera de mi casa bien puestos para que fuéramos todos en bola. Yo les dije que ni de loco me arrimo de nuevo a ese lugar,
pero ya les expliqué bien cómo estaba la jugada. Y ellos se fueron a la aventura, pues ya con todo lo acontecido, uno de mis amigos dijo que en teoría todo esto había sido mi culpa. Si yo no me arrimaba, el pájaro solito podría haber sacado el mono del agua. Pero otro compañero decía que eso era imposible, que un animal así de pequeño como un pájaro no podría sacar algo tan pesado y más dentro del agua. Y pues ahí tienes a todos debatiendo sobre el tema. Pues todo eso abonó más al morbo de ir a investigar y grabarlo. Yo esperé desde mi casa que me marcaran cuando acabaran, pero eso no pasó, y como suelo madrugar para irme a trabajar, me acosté temprano, y para el día siguiente ya no estaba tan asustado, e hice mis días como cualquier otro. Como en la chamba no está permitido el uso del celular, me esperé hasta las 10 de la mañana, cuando era mi hora de comedor, para hablar con mis amigos, y ya uno me dijo que estuvo súper loco lo que les pasó ayer. Resulta que ellos se fueron caminando ya de noche, y como ellos también conocen bien la zona, no tenían miedo. Quizás un poco de que les saliera algún cholo, pero pues ellos eran 4 y sabrían cómo defenderse. Cuando iban llegando al ojito de agua estancado, vieron a 2 personas, a 2 chicas. Era una muchacha con ropa deportiva y con ella una señora que se notaba ya entrada en años, pero a los ojos de mis amigos era una señora con un cuerpazo, muy guapa y atractiva. Ellas, al darse cuenta que mis amigos llegaron, se fueron con ellos y con mucha autoridad, como si el bosque fuera de ellas, les preguntaron qué hacen allí estas horas, y pues ellos soltaron la sopa y contaron todo lo que les expliqué, y le agregaron que pues quieren grabarlo todo para subirlo a las redes sociales. Mi amigo me dice que cuando soltaron la sopa, a la señora se le vio la cara de enojo, y tomando de la ropa a la muchacha, empezó a jalonearla. Yo ahora entiendo que seguramente era la misma chava que yo vi, y le dijo: tienes 10 segundos para sacar tu trabajo de brujería del lago. Mis compas se quedaron atentos al regaño y vieron cómo la chava caminó por la zona, encontró el hilo para jalarlo y así sacar la bolsa de plástico con el mono amarrado. La señora se lo arrebató a la muchacha y al abrir la bolsa plástica y ver lo que había adentro, pues se puso más enojada, y ya valiéndole que estuvieran mis amigos allí, le dijo a la chica que se lo coma, a la de ya o le va a ir peor. La muchacha, claramente asustada, ni pío dijo y empezó a mascar el monito con el pelo de sabrá Dios quién era. Y al ver toda esa escena tan tétrica, mis amigos creyeron que era prudente ya retirarse, no sin antes decirle a la señora que ellos no quieren broncas, al contrario, vinieron a impedir esto porque se notaba que eso era un trabajo de mala leche y de mala brujería. La señora miró a mis amigos y los barrió de pies a cabeza, y con esa voz fuerte que usaba para dirigirse a las personas, les preguntó que si en verdad quieren ayudar, que la sigan, pues esto no acaba aquí. Pues allí tienes a mis amigos, caminando detrás de ella, como perritos regañados, siguiéndole los pasos de todo el camino, por todo el bosque oscuro, pues para esto ya eran pasaditas las 10 de la noche. La señora les explicó que este bosque está lleno de energía, porque muy en sus cimientos hay enormes cantidades de cuarzo, que se han cargado del sol desde tiempos inmemorables, y mucha gente usa el suelo, sus árboles o lo que brote aquí para hacer trabajo de brujería. Recorrieron el bosque unos 10 minutos cuando la señora les apunta un árbol y dice que allí hay un trabajo. Apuntaron con una lámpara, miraron hacia arriba y ven que en el tronco, muy arriba, hay un monito clavado, también hecho de borra, en lo muy alto del tronco, como a unos 4 o 5 metros de altura. Mi amigo fue el que se subió y lo bajó para dárselo a la señora, y así se les fueron más de una hora caminando por todo el lugar, encontrando trabajos de magia. Así encontraron un par más, uno enterrado debajo de la tierra y otro bien clavado entre las rocas llenas de telarañas, donde tú jurarías que hay animales de ponzoña, pero al moverlas ni siquiera una cochinita se arrimó. Mi amigo dice que todo el trayecto fue un aprender de la magia de la señora, y atrás de ellos estaba la muchacha regañada, come y come el monito que ella misma aventó al agua, y aunque de vez en cuando se paraba porque le daban arcadas de asco, la señora ni se molestaba en detenerse, al contrario, más la regañaba y más la apuraba de que se pusiera las pilas y se comiera todo su trabajo. Desconocen el parentesco de ambas, pero era claro que la señora era alguien de extrema autoridad para ella. Cuando acabaron, mis amigos sentían que ellos tenían la mejor experiencia de su vida, pero lastimosamente no pudieron grabarlo y así hacerse virales en redes sociales como tanto querían. Al finalizar y salir del bosque, la señora le dijo a mis amigos que habían hecho lo correcto y que si en el futuro necesitan su ayuda la busquen, y les pasó su número. Yo al escuchar eso me sentía ahora un poco celoso de tan increíble experiencia que vivieron, pero como dicen,
cuando no te toca ni aunque te pongas, y cuando te toca ni aunque te quites. A partir de allí, cada que voy a correr, lo hago muy atento a lo que pueda ver y las personas que pasan ahí el tiempo, pues ahora hasta me siento como un guardián del lugar. Y aunque no me lo crean, desde esa ocasión ya he atorado a 2 personas intentando hacer brujería, pero ya, ahora sí con más valentía, saco las cosas enterradas y me deshago de ellas, bajo un ritual que la misma señora nos dijo, después de que nos comunicamos con ella, para ahora sí saber lo correcto, para la gente y el mismo bosque. La situación que me pasó hace años se las cuento, y más extraño se pone, porque ya ni sé qué pensar, porque como pudieron haber sido extraterrestres, pudieron haber sido ánimas, incluso hasta duendes del bosque, no lo sé, pero si de algo estoy seguro, es que lo que ellos me enviaron y me persiguió fue un insecto gigante, y les cuento todo cómo sucedió. Yo practico ciclismo de montaña, lo hago desde los 18 años y como es un deporte que jamás he dejado de pasar, aunque ya ando rozando los 40, le pego con ganas, así que me gusta aprovechar las oportunidades que me salen para rodar, ya sea en los bosques de la ciudad, que hay varios, o cuando me llevan un viajecito foráneo para conocer nuevas rutas en los estados. En esa ocasión salió la oportunidad de ir una ruta a Oaxaca, al parecer muy buena para ciclistas experimentados, y de mi grupo de rodada, solo una persona tuvo la intención de acompañarme, pues los demás, ya siendo padres de familia, o no podían o la señora no los dejaba. Con que uno de ellos fuera bastaba, para al menos ir, pero cuando llegó el mero día, este camarada me dice que no puede, porque los niños están enfermos, y pues total, me acabé yendo solo, y ya en Oaxaca, cuando llegué con el grupo que organizó el viaje, pues ahí nos pusimos de acuerdo. Después de conocer el pueblito donde nos quedamos un día, llegamos a prepararnos para antes que amaneciera irnos a rodar, porque sería un viaje de desgaste físico muy largo. Todo estuvo mal en esa rodada, pues no llevábamos ni 5 kilómetros cuando una chava se cayó y ya no quiso rodar y su pareja se quedó con ella. Ya estando arriba, un par de bicicletas dejaron de funcionar, como eran eléctricas, y eso hizo que los chicos se quedaran y ya no se animaron a seguirle, pues les estaba dando miedo que las bajadas sí eran muy pronunciadas. Yo estaba muy enojado de que no podía rodar a gusto, que pensé que cuál era mi necesidad de rodar en esa bola, si a final de cuentas puedo hacerlo yo solo. Le pregunté al guía que si ya estaba la ruta marcada en el GPS y me lo confirmó, aunque sí me dijo que si era por el dinero se trataba, me lo regresaba a lo del evento, pero no me recomendaba ir solo. No había hecho un viaje tan largo como para no hacer nada, así que apenas me reconoció el camino el GPS del Garmin, me animé para ir a la aventura. Para los que no saben qué es eso, el Garmin es un geolocalizador para el deporte, y con él ya diciéndome por dónde ir, me fui. Y hasta eso tuve suerte, porque justamente ya estaba amaneciendo, cuando de la nada se nubló, dejando un clima rico, fresco, casi hasta con amenaza de lluvia. Yo me puse a darle, y lo estaba pasando genial, pues las subidas eran difíciles, pero los descensos eran muy buenos y no tan técnicos como lo creía. Así que alocándome, me armé una ruta que acababa muy arriba de los cerros para finalizar con una bajada, y llegar más entero al pueblito a descansar. Aquí es donde se pone muy extraño todo, y admito que fue mi imprudencia la que me acabó llevando a ese encuentro. Después de llegar a un mirador, me doy cuenta que mi Garmin se me apaga y se resetea, lo que hizo que me enojara, pues había borrado mi avance y ni cómo presumir después el viaje. Cuando saqué mi celular de la mochila, veo que también está apagado y ni siquiera prendía aunque tuviera buena carga. Me espanté un poco, porque ahora la única forma de regresar era reconociendo el sendero que ya había transitado, que hasta eso no había tanto problema, pues tengo buena memoria. Así que por lo menos, para hacer que el viaje valga la pena, me subí al filo del cerro y ya más arriba estaba mucho más boscoso, para aprovechar ahora sí la ruta. Estoy dándole duro, cuando veo de repente la silueta de 3 niños pequeños, de unos 4 o 5 años, corriendo entre los árboles, como si estuvieran jugando, y eso me sacó mucho de onda. Empecé a rodar y gritar a cada pedaleo que daba, ¡pista! Porque si los niños que corrían eran hijos de gente que estaba de cacería, no me iban a dar un disparo pensando que fue un animal confundiéndome. Avancé siguiendo con este grito de pista, hasta que veo de nuevo a los 3 chamacos corriendo entre lo espeso del bosque, y ahora sí pude verlos más o menos bien. Eran güeritos, casi albinos, eran trellizos a mi parecer, y vestían ropa oscura. Pero no era algo así como pantalón y camisa, era como un mameluco negro,
que no podía diferenciar tan bien porque los chamacos corrían como locos. Para esto, no me quiero vender como de que no me daba miedo o que era muy valiente, porque la verdad es que como apenas eran las 10 de la mañana, lo menos que te pasaba por la mente es que suceda algo paranormal, y más a gente como nosotros que hacemos ciclismo de montaña, que lo pasamos buen rato en los bosques solo, incluso abriendo nuevas brechas, creando nuevos caminos. Al llegar cerca de la copa del cerro, que era un planito, ya fui que vi correr a estos chamacos más de cerca, y les grité que pues dónde están sus padres, porque actúan como locos. Solo así fue que me voltearon a ver, y ya teniéndolos de cerca, me llevé tremendo susto al ver que sí son igualitos los chamaquillos, son blancos como la leche, con los ojos grises, pero completamente lampiños, pues no tenían pelo, cejas, ni siquiera pestañas. Allí fue que ya me dio miedo, porque hasta eso ya me daba cosa verlos. Les pregunté que dónde están sus padres, y aunque ellos me miraban como si me pusieran atención, estaban más intrigados en el reflejo de la mica de mis lentes, que era color amarillo con naranja. Uno de ellos se acercó, y sin preguntarme nada, simplemente intentó arrebatármelos. Yo sin pensarlo, le aventé su mano con una clara muestra de desapruebo, pues me pareció maleducado de su parte. Aunque tuviera los lentes, pude ver claramente que a ese chamaco al que le aventé su mano, sus ojos pasaron de ser grises claros a un color negro en cosa de un segundo, para después dar varios pasos hacia atrás y gritar con mucha fuerza. Aunque sí parecía que gritaba con todas sus fuerzas, porque al ser de piel muy blanca rápido se puso rojo, pero no se escuchaba absolutamente nada. Pero eso sí, del bosque todos los pájaros al mismo tiempo se alzaron al vuelo. Yo me subí a la bicicleta, me engrapé los pedales y me di la vuelta para retirarme, porque ya todo me parecía muy extraño, pero esta apenas dio una probadita, cuando ahora sí claramente escuché un zumbido muy fuerte. Pensando que eran los chamacos extraños, volteo hacia atrás, y se los juro que vi un zancudo enorme, tan grande que yo creo que medía más de 1 metro del puro cuerpo, sin contar las alas, que era del doble de tamaño. Era tan grande que hasta pareciera que se le complicaba alzar el vuelo, porque menguaba entre el aire, y no sé por qué, pero algo en mí presintió que ese tipo de insecto enorme era para atacarme, porque esos niños, más bien que parecían marcianos, quizás se sintieron amenazados por cómo le aventé el brazo a uno de ellos cuando quiso tocar mis lentes. Ya no había tiempo para pensar qué pudieran ser, tanto los niños como el mismo insecto, así que me puse en pedales a irme allí y aproveché las bajadas para sacar la mayor cantidad de ventaja posible a toda velocidad. Aunque estaba bajando rapidísimo y retumbaba mi resoplar al pedalar con fuerza o las masas de la bicicleta rodando, también se escuchaba el zumbido de aquel enorme insecto que me estaba siguiendo a una buena velocidad, porque al menos en esa bajada yo calculo que iba como unos 30 kilómetros por hora o más, porque yo estaba dejando el alma en irme lo más rápido posible de allí. Aunque tenía buena bicicleta, lo que nunca, no sé si una rama seca salida, una piedra o lo que fuera, me rajó la llanta trasera. Cuando empecé a sentir que a más avanzaba, se alcanzaba a tocar el rin del aro, solo pensé encomendarme a Dios, pues en cosa de segundos ese insecto gigante me iba a alcanzar y sabrá Dios qué iba a hacer conmigo. Alcancé a avanzar otros metros, cuando ya sentía el aleteo en mi espalda y como si me hubiera atacado con su aguijón, la punta de su cuerpo, qué sé yo, sentí un golpe rápido y fuerte entre mi espalda y la costilla. Y mira que sí fue con fuerza, porque aparte de sofocarme, logró estantearme como para caerme de la bicicleta. Gracias a Dios en la caída terminé en un lugar sin árboles en los que no me pudiera estampar. Ya en el suelo, como pude, moví los pies para desengraparme de los pedales y me hice bolita, pues yo pensaba que ahorita esa cosa me iba a meter una buena tunda con lo que sea que me haya pegado, pero gracias a Dios no. De repente vi que ese insecto sobrevoló a unos metros de mí y pues ya poniendo atención, no era como un zancudo, era más bien como una libélula, pero como les decía, era enorme. No pasaron más de 10 segundos, cuando después, como cuando aquel niño extraño gritó y todos los pájaros volaron al mismo tiempo, seguramente eso pasó. El insecto se dio la vuelta y se fue por el sendero que seguramente te llevaba a los chamacos. Yo tardé un buen rato en agarrar la onda, y cuando de a tiro me sentí seguro de mí mismo, de que esa cosa ya se había ido también, de mi mochila saqué la refacción de repuesto y la multiherramienta para meterle cámara nueva a la llanta y al menos así me funcionara para salir rodando de allí. Buscando los desmontes en mi mochila, siento como algo viscoso dentro de ella, y al revisar, veo que donde me pegó ese insecto gigante había una buena rajada, pero como si ese extraño ser o animal me hubiera dejado metido a algo. Vacío la mochila y dentro veo que hay algo similar
similar como una semilla de girasol, negra, pero un poquito más grande. Era muy dura y la estaba viendo detenidamente cuando empezó a vibrar sola. Y me asusté tanto que la aventé y hasta dejé mi mochila, pues no sabía si había más adentro. Me revisé la ropa y la piel y no se me veía nada. Yo era así como rayo del monte. Le puse la cámara y me largué de ahí lo más rápido que pude. Al llegar al pueblo no quise hablar con nadie, así que llegué directamente a la posada donde nos estábamos quedando y les dije a los del viaje que me dio un ligero tirón en la pantorrilla y ya no me apetece seguir rodando lo que resta del viaje. Al día siguiente quisieron hacer otra rodada, pero esta mucho más tranquila, pero yo ya no los acompañé y me esperé simplemente a que el viaje acabara para que me regresaran a mi ciudad. Ya en el pueblo mi GPS y el celular funcionaban como si nada les hubiera pasado. A partir de esa experiencia no es que se me hayan ido las ganas de rodar, al contrario, sigo haciéndolo, pero sí se me quitó lo valiente de ir solo o de explorar nuevas rutas sin compañía, porque como podemos ver, de milagro salí de esa situación, porque me pongo a pensar que hasta pude haber perdido la vida con esa cosa que intentó poner en mi cuerpo aquel insecto gigante, que era sin duda mandado por todavía aquellos seres mucho más extraños aún. Gracias por ver el video. Te recordamos que todos los días subimos nuevas historias, así que activa las notificaciones. No olvides darle like y comparte, pero sobre todo comenta. Queremos saber qué es lo que la comunidad de México Inexplicable tiene para decir.